Muy bien, pues buenas tardes. Qué gusto verlos nuevamente. Hoy continuamos con este tema sobre los derechos humanos y la dignidad humana. Específicamente el tema que vamos a hablar hoy es la importancia de la dignidad humana en los derechos humanos. Yo espero que Pepe no tarde mucho con el proyector para que puedan ustedes verla. De todas maneras, yo voy a compartirle a Pepe todas las presentaciones para que tengan ustedes este material y si quieren consultarlo o acudir a él en algún momento, con todo gusto, ahí está a su disposición. El tema es la importancia de la dignidad humana en los derechos humanos. ¿Sí? Que digamos, así como que adelantando, como dicen, spoileando el tema, pues la dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos. Bueno, la intención era que comenzáramos leyendo el Salmo 126. No hay la pantalla, pero entonces pues, lo voy yo diciendo en voz alta y si ustedes gustan irlo siguiendo, luego rezamos este salmo como oración para empezar nuestra plática de hoy. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Pedimos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Si gustan sentarse, empezamos entonces con este tema que, bueno, lo hemos iniciado con el Salmo 126, cuya antífona es: el esfuerzo humano es inútil sin Dios. Y eso creo que nos queda muy claro a todos. Por más fuerzas que tengamos a veces para hacer algo, si no es con el apoyo, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, difícilmente podemos lograrlo. Necesitamos esta fuerza que solamente Dios puede darnos. El objetivo de este tema es reconocer que la dignidad humana es la piedra angular de todo trabajo espiritual, pastoral, eclesial y social. Para todo lo que hagamos, y es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de este tema, es necesario primero que nada reconocer la dignidad humana, tanto en lo que hagamos a nivel espiritual como lo que hagamos a nivel pastoral, en la iglesia y en la sociedad, como referente de toda programación y ser así la casita sagraria, la casita sagrada, santuario de la dignidad humana.
La dignidad humana es, pues, esta piedra angular a partir de la cual cualquier actividad que realiza la Iglesia tiene que ser considerada. Si no partimos nosotros de considerar al hermano como eso, como hermano, y con una dignidad propia y única por ser hijo de Dios, como lo veíamos en la sesión pasada, estaremos partiendo de una base errónea. Es siempre la dignidad humana lo que nos va a guiar en el camino de la Iglesia. Comenzamos, como en los otros temas, contemplando la realidad como discípulos misioneros, y lo hago a través de algunas preguntas. Me gustaría que algunos de ustedes pues nos ayudaran expresando una respuesta. Número 1. ¿Cómo crees que estén valorados los indigentes por la sociedad, por la autoridad y por la Iglesia? La autoridad civil, el gobierno en sus diferentes niveles, la sociedad o la Iglesia, ¿cómo juzga a los indigentes? ¿Cómo los ve? ¿Cómo los trata? ¿Cómo qué? Aquí hay gente que lo trata como yo, porque no tiene validez nacional, no tiene dónde dormir y también no tiene quién lo apoye. Entonces lo tratan como yo, porque le da de dar la mano a la indigente de que no me paga. Sin saber que nadie le va a adoptar y a la gente le dice, como puedes tú un buen trabajo, digo, y el gobierno no quiere apoyar para una iniciación de política. La humanidad y no es solamente en el gobierno, también por la Iglesia inclusive. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quisiera comentar algo al respecto? Sí, Ángel. Pues los indigentes están un poco valorados. Y yo siento que ese poco valor que se tiene se convierte en una carga para tanto a los diferentes niveles: gobierno, sociedad, iglesia, porque desgraciadamente valoramos lo que pueda dar un servicio, ya sea agregado, ya sea en actividad, y muchas veces vemos que a fin de cuentas pues esto no representa un indigente, ese valor o pues lo que uno quisiera esperar, o la retribución que uno como sociedad, como iglesia, como gobierno debería de tener, y sin embargo pues, se conoce como una carga. Que si hay esfuerzos por realizar algo, pero son muy mínimos, lo podemos ver aquí en la parroquia, no irnos tan lejos. ¿Qué es lo que ofrecemos? Muy poco, a lo mejor la comida mensual que se les da, y eso sí están incluidos dentro de la lista que se proporciona, si no, ni eso. Y a lo mejor sí en manera individual, por allí, pues le darán unos 5 pesos, los 2 pesos, que a lo mejor pues no les mejora nada, y su valor sigue siendo, pues desgraciadamente se convierte en una carga. La semana pasada veíamos acerca de lo que hace valer a una persona, acerca de qué es lo que nos hace ser dignos, y pues esa dignidad, ya lo vimos, viene de Dios, no lo que los seres humanos, las personas digamos o definamos. Y finalmente es cierto lo que ambos nos comentan: a los indigentes pues normalmente los vemos de lejecitos y no nos acercamos porque normalmente huelen feo también, y entonces no queremos ni tocarlos. Sí, hermano. Yo creo que la prueba de desvalorización empieza en que ni siquiera
Hay muchos. Gracias. Sí, ciertamente, e incluso yo sé de casos en los que se ha pretendido ayudarles, en el que se les llama precisamente acudir a una casa de asistencia, ir a algún lugar, y ellos mismos son los que se resisten, ¿no? A veces... no tienen trabajo, no tienen aseo, no quieren bañarse. Ajá. Entonces... sí pide trabajo, pero la agonía del pueblo es egoísta, perversa y también es mula, arriba. El que puede ver que está trabajando ahí, el otro es un bicho poquito y te echaba, que quiere cambiar la nación. Y el otro sí le raja y saca más trabajo, eso se le duele. Y hay que ver lo que se hace en el gobierno y lo que se ha hecho en el pueblo y también en la empresa. Porque la muestra está de Pancho Méndez. Pancho Méndez lo pone por como no sé, y lo que es. Entonces, ahí ve, lo corre, se va a la cogida abajo. ¿Qué es esa persona? Lo sirve. Pero los trabajadores sirven. No tiene que estar. Eso es lo que vale. Porque la realidad no vale nada. ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer como iglesia, como parroquia, para buscar que se reconozca la dignidad de estas personas? Pues yo digo que debe de ver que todos tenemos necesidad de más ellos. Ellos tienen trabajo, porque hay alguien que los apoya atrás. Entonces, de eso tragan, de eso viven, les quitan el pinche pedazo de carne, se van a comer. ¿Qué van a hacer? Basura. Así de bien. Hay que ser claro. De una manera, todo respeto. ¿Vale? Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para que se reconozca que ellos también tienen dignidad humana? Que debemos cuidar todo, si no, no hacemos nada. Sí, José. Yo creo que es un paso difícil. Podemos juzgar, criticar y todo eso, pero a veces no sabemos cómo sucedieron las cosas en su familia. A nosotros, bueno, porque ahí en el barrio nos ha tocado, inclusive ahí se han muerto gente que tenía su familia, que tenía su trabajo, y pues tal vez pues, empiezan a tomar, de repente los corren y los corren de su familia, y ya llegan allá a la calle, pero a veces no nos damos cuenta cómo está sufriendo esa persona y que en un momento se le cerraron las puertas. Y bueno, uno a lo poquito que puede, pues les ayuda, pero sí faltaría pues algún programa fuerte, pero yo creo que nos cuesta dar ese paso, porque no es fácil, a lo mejor es costoso, es para poder ayudar realmente. No sé, los protestantes, por ejemplo, creo que trabajan más fuerte para ayudar a alguien, para sacarlo de donde está. Y bueno, meterlo a sus filas, ¿verdad? Aunque a lo mejor ahí sí hay un billete. Entonces, pues nos ha tocado ayudar a la gente, bañar lo que está hecho del baño, cosas así cañonas, y cambiarlo y darle ropa, y llevarlo hasta allá casi por Santa Rosa, su familia, y bien bañadito y todo, y nos corren. ¿Y qué hacemos? Ya las cosas están cambiando.
cansada. Pues otra vez a la camioneta y vámonos, y ahí se murió, en un mesecillo que hacía frío. Entonces sí es difícil, pero pues, a veces no sabemos qué problemas tiene. Gracias, José. Tal vez la respuesta es un apoyo integral con estas personas, ¿no? Darles no solamente el apoyo, como acabas de decir, de ropa, de atención, de un baño, sino un apoyo psicológico, un apoyo legal. A lo mejor tienen problemas legales, o sea, pueden ser miles las circunstancias que viva un indigente, ¿no? O a lo mejor simplemente es que ya está decepcionado de todo. Pues un psicólogo también ahí en ese caso puede servir, ¿no? Entonces, creo que es efectivamente un problema complejo y creo que la Iglesia está buscando la forma de llegar cada vez más a esos casos, ¿sí? De alguna manera, la creación de la Casa de la Escucha busca llegar a toda esa gente que no tiene nadie que lo escuche, nadie que le ayude, nadie que le tienda un lazo para salir adelante. Entonces, el seguir trabajando como iglesia, participando y colaborando en las ideas que se proponen, creo que será siempre muy, muy benéfico. No siempre lograremos los buenos resultados, como sucede con todo en la vida, pero creo que bien vale la pena el esfuerzo de trabajar para ayudar, cuando menos a los que tenemos cerca, ¿no? Y a lo mejor con ese esquema podemos lograr que algunos puedan salir adelante y que se les reconozca su dignidad humana, que eso es lo principal y lo más importante. La segunda pregunta, relacionada con lo mismo, pero ahora con uno mismo. ¿Cómo te sientes en tu trabajo? ¿Sientes que eres valorado, reconocido? ¿Por qué razón eres valorado, reconocido? ¿Por ser una persona humana, por lo que haces o por lo que tienes? ¿Sí? Es decir, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro entorno, ¿cómo nos tratan? ¿Y por qué nos tratan bien o mal? ¿Por lo que hacemos? ¿Porque soy una persona? ¿O por lo que tengo? ¿Qué podrían ustedes decir? ¿Cuál es normalmente, a lo mejor no necesariamente hablar del caso personal, pero sí qué es lo que normalmente sucede en nuestra sociedad? ¿A quién se trata bien? ¿A cualquier persona por ser persona? ¿A la que tiene? ¿O a la que tiene un trabajo que pues, a lo mejor me ayuda con lo que hace? ¿Cuál creen ustedes que es lo que predomina, la causa que predomina en el trato hacia los demás? La productividad. Que produzcamos, que podamos hacer algo de provecho, de valor, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo? Algo que le reditúe al patrón. Ajá. O a la sociedad, ¿no? La ¿Alguien? eficiencia, la responsabilidad, que ya por eso también te valoran como persona, pero también por lo que haces, y cómo lo haces. Que lo que dices que vas a hacer, lo hagas, que cumplas, que de alguna manera, pues digamos, estás también nuevamente siendo útil a los demás, ¿no? Está demostrando que vale. O sea, también depende de las personas su autoestima. Pero para los demás, O sea, para los demás influye porque así va a actuar también. una persona que no hace nada no tiene valor. ¿Ah? Yo siento que en los centros de trabajo puede haber dos tipos de valores, o cómo te valoran o cómo te consideran. Yo digo, el patrón siempre te va a estar exigiendo, y para el patrón, para el jefe inmediato, para el que tiene que rendir cuentas, tú vales por lo que haces
y por lo que produces. Entonces ahí pues llega si eres buena persona, si eres lo que sea, ahí queda a un lado. Pero a lo mejor con tu equipo de trabajo, ahí sí te valoran por lo que eres, porque ayudas, porque das consejos, porque eres buen compañero, porque ofreces ayuda. Ahí sí te valoran a lo mejor como persona, y es en un mismo centro de trabajo, que va a haber diferentes visiones con lo cual te van a estar viendo. Si tú dices, bueno, el patrón si produces eres bueno, si no produces, y peor si estás en un mando intermedio, que te presionen de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿y tú qué haces, no? Ajá. Entonces a fin de cuentas quedas mal y mal valorado por alguno, ya sea por arriba, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero te digo, hay diferentes situaciones. Desgraciadamente, el valor y la dignidad humana, en algunos casos o en muchos casos, pues no pinta. Si no produces, si no caes bien, diferentes sectores. Y también lo que dice, lo que ya comentaba, dependiendo tu autoestima. Pero es tanto el choque y tanto frecuente que lo haces, pues autoestima ya no da para más. Que ya no sabes, oye, si será cierto o no será cierto, ¿no? También es uno es ser humano y llega un momento en que dices, pues ya, soy lo que quiero que sea, desgraciadamente. Normalmente una persona callada, que no se lleva con nadie, que no platica, que no dialoga, que no se reúne, pues no es valorada. Y a veces piensa uno que es porque es engreída, ¿no? Y la mayor parte de las ocasiones es porque es muy reservada. Pero es una persona que no es bien valorada por los demás. ¿Por qué? Porque no se acerca, no habla, no ayuda a veces incluso. Y basta. Yo más que nada, por ejemplo, las personas que dan atención al público. Yo trabajé en un hospital y pues hay de todo, ¿no? En el hospital. Por ejemplo, las administrativas, que uno va a las que dan medicamentos, las que dan todo eso, pues a veces tratan mal a la gente. Yo que estuve adentro, y la verdad, pues uno veía las cosas. Y yo decía, ¿por qué tratan a hacer la gente, por ejemplo, muy cortantes, que no les explican las cosas, que no les dicen bien? Señoritas, que yo vengo acá, no, aquí no es, aquí no es. Y hasta ahorita que a uno le toca ir también al hospital y todo eso, también algunas sí, otras no. Entonces hay de todo, y entonces ¿dónde está la dignidad? Ellas lo saben. Sí, y de hecho me tocó recientemente una persona con esas características, ¿no? Que terminó y dice, bueno, aquí está para resolver los problemas, y finalmente me metió en más problemas, ciertamente. Entonces, algo importante que me parece que está surgiendo de lo que comentan ustedes es que la forma en la que uno sea, el como yo trate a los demás, tendrá mucho que ver con esa dignidad que los demás consideren que yo tengo, ¿no? Si yo soy una persona carismática, simpática y vivo bien con todos, pues voy a ser muy bien valorado por todos. Si soy una persona callada, seria, que no se mete con nadie, que no habla, que no ayuda, entonces va a ser una persona mal valorada, incluso a lo mejor a veces hasta invisible, gente que no se ve, como decías tú también acerca de los indigentes, que a veces ni los vemos siquiera, porque no les damos valor. Y lo mismo sucede efectivamente
efectivamente con nosotros en general, ¿no? Hay elementos que cada quien de manera distinta, finalmente somos todos distintos, consideramos o tomamos en cuenta para considerar que esa persona tiene más o menos dignidad, que vale más o que vale menos. Y normalmente tiene que ver con la relación que llevamos, con la forma que es esta persona, ¿no? La tercera pregunta dice, dentro de la iglesia, ¿cómo funciona esto? En la iglesia tratamos con la misma dignidad a todos, o si hay también esas diferencias en el trato a las personas. Yo creo que también en la iglesia hay esa diferencia. También. A veces se cansan ya del trabajo que tienen tantos años, no lo sé, pero no son amables, no son sencillas, y yo creo que aquí hay de todo. Finalmente somos seres humanos, ¿no? Pero normalmente se espera que los que estamos trabajando en la iglesia tengamos una actitud diferente a la que hay afuera en la sociedad. Entonces a lo mejor es algo que nos puede dejar reflexionando acerca de esa forma de tratar a las personas con las que convivimos, con las que estamos, con las que trabajamos en la pastoral para ayudar a los demás. ¿Cómo estamos tratándolos a todos? Si efectivamente estamos dándole esa dignidad humana igual a todos aquí adentro de la iglesia. Y por supuesto, como lo decíamos en la sesión anterior, lo que vivimos en la iglesia, reproducirlo también hacia el exterior, ¿no? El que la gente que nos conozca vea que nuestra actitud con nuestros hermanos en la iglesia es igual también en esa actitud que podemos tener con el resto de la gente con la que tratamos, vecinos, la gente en la calle, en el autobús, como sea, pero que nuestra actitud sea siempre de reconocer la dignidad humana en todas las personas. Cuando vas, ahí está lo que decías, cuando vas a oficinas o a servicios de ventanilla o dentro de la misma iglesia, ¿cómo te tratan ordinariamente? Lamentablemente, sí, conocemos casos de gente que no nos da el trato que uno esperaría, ¿no? Siempre se olvida para la persona que está en una ventanilla o en un área de atención que es el rostro de la institución a la que está representando. No es la persona, no es la oficina, es la institución. Cuando menos en lo personal, el tiempo que estuvimos Cecilia y yo en la notaría, tratamos de reflejar esa posición y que se viera que la iglesia está siempre abierta y dispuesta a escuchar y a saber cuál es la posición de los demás. Y en el Seguro Social y en el ISSSTE y en la Secretaría de Obras Públicas y en el municipio y en todos lados, esa debe de ser la filosofía de una persona que está para escuchar las necesidades de la gente, ¿no? En los bancos, porque a veces yo les digo, parece que vamos a pedirles limosna, pues es nuestro dinero, ¿no? Es nuestro dinero, no el de ellos, ¿no? Pero la verdad, ya casi no voy a hablar, todo lo manejo ya en la aplicación. Pero sí, en todos lados, en bancos, en ventanillas, en instituciones de salud, en la terminal de autobuses, el chofer o el operador del autobús en el que nos movemos, en fin, todo eso, todas esas personas son dignas también, son personas dignas, pero a veces como que quieren demostrar que no están dispuestos mucho a hacerlo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente yo creo que en las oficinas, en ventanillas o donde sea,
nos encontramos con gente que nos trata no de la mejor manera, aunque también, y hay que reconocerlo, hay gente que sale uno hasta con una sonrisa y dice, pues me dijeron que no había y que no me van a solucionar nada, pero cuando menos me lo explicó y me dio una sonrisa, me regaló una sonrisa y me hizo el momento agradable. Ya no solucionó mi problema, pero cuando menos no pasé un mal momento, ¿no? que es peor todavía. Un trato digno. Un trato digno, ¿sí? Con dignidad. ¿Un qué, perdón? Mi amiga, ¿qué vale la pena? ¿Qué es eso? Pero también la Sí, sobre todo en esas situaciones, en esa posición, una persona que tiene la decisión de pasar o no con el médico, pues es quien más debe de practicar este tipo de visión sobre la dignidad humana, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el médico es el que va a atender, pero si la persona que está en la antesala, no, la secretaria o la enfermera, no tiene la misma caridad con las personas, pues no funciona el servicio igual. El inicio de los derechos humanos. En los absolutismos o gobiernos totalitarios, es decir, esos gobiernos donde no hay democracia, donde hay solamente una cabeza, un dictador, una persona que es la que decide qué es lo que debe de hacerse y cómo debe de hacerse. Acabamos de oír hace unas semanas a Daniel Ortega en Nicaragua, que dijo, aquí ya no va a haber elecciones. ¿Okay? Entonces, él y su esposa se van a dedicar a gobernar Nicaragua hasta que se mueran. Y después pues dejarán a lo mejor a su hijo, no sé. ¿Cómo es fácil que la gente pierda piso? Yo cuando estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, teníamos a Daniel Ortega en un pedestal porque era el que estaba dirigiendo la revolución sandinista en Nicaragua y que iba a acabar con la dictadura de Somoza. Acabó con la dictadura de Somoza, pero dice ahora va la mía, ¿no? Esos son los gobiernos totalitarios que no permiten las libertades, que no hay democracia. Bueno, pues en los gobiernos absolutistas y totalitarios, en los que hay una gran concentración de poder, surgen abusos y acciones despóticas. ¿Qué sucede? Pues hacen lo que quieran. Finalmente comienzan a adquirir el poder, comienzan a acapararlo, comienzan por acabar con la división de poderes y a incrustar su gente en todas las áreas de decisión, y resulta que comienzan a surgir los abusos y las acciones despóticas. ¿Se acuerdan del hecho cultural? Es lo mismo. Ellos dicen, soy rey, soy patrón. Y sí es cierto eso. Aquí en México, durante casi todo el siglo XX, vivimos un gobierno autoritario y totalitario. La dictadura perfecta, decían al PRI, ¿no? Entonces, siempre que sucedan este tipo de gobiernos que logren hacerse del poder y mantenerse allí, se van a dar abusos y se van a dar acciones en contra de la dignidad humana. En todo gobierno son necesarios contrapesos. Lo que les decía, la división de poderes
los límites al poder fuera del ámbito gubernamental e independientes. Todas las democracias del mundo están conformadas por esto. Las democracias importantes están conformadas por un gobierno, por un poder ejecutivo, un poder legislativo, que son los diputados y los senadores, y un poder judicial, que son todos los jueces, magistrados y se me olvidó cómo se llama, pero bueno, toda la cuestión de los jueces. Esto permite que no haya un solo poder, una sola persona que tome las decisiones y que esas decisiones sean automáticas o impuestas. ¿Sí? Hay otro poder que es un contrapeso y que ayuda a que haya límites al poder y que no se generen abusos en el trabajo de la autoridad. Y para eso también hay organizaciones independientes, que se llaman los organismos ciudadanos, que pueden proteger los derechos humanos, la libertad de prensa, la cuestión electoral, en fin, pero en el que la sociedad como ciudadanos, como personas, pueden participar y ser un contrapeso para lo que está haciendo el gobierno. Los primeros antecedentes de los derechos humanos surgen en el año de 1215. Antes de 1215 no había como tal derechos humanos en ningún lado. No se tenía el concepto de incluso en los ámbitos religiosos, no se tenía claro el concepto de la dignidad de la persona y del derecho que tiene cada uno de los seres humanos. Entonces, los primeros antecedentes surgen en 1215 en Inglaterra, cuando se exigió al rey respetar los derechos de las personas, y es cuando surge en Inglaterra la Carta Magna y la Asamblea. Es por primera vez que no solamente es el poder del rey y lo que a él se le dé la gana que suceda, sino que ya surge un documento que es el que rige el actuar de los gobernantes y se crea el contrapeso de la Asamblea. ¿Cómo se llaman? Asambleístas, diputados, senadores, consejeros, en fin, pero ya surgen como un contrapeso para que no sea el dictador, el rey, el emperador quien tome todas las decisiones. Hasta 1689, en Inglaterra también, se exige a Guillermo de Orange como requisito para asumir el trono que respete la Declaración de Derechos Humanos. Empiezan a vislumbrarse entonces hasta 1689 el tema de los derechos humanos, el tema de que la gente tiene derecho a diferentes cosas. Tiene de entrada derecho a la vida, tiene derecho a vivir de manera digna, tiene derecho a expresarse, muchos que vamos a ir viendo ahorita, pero es hasta entonces cuando la sociedad empieza a levantarse y a exigirle a sus reyes, a sus dirigentes, que se comiencen a respetar los derechos humanos. Estados Unidos crea en 1787 su constitución en la que no se habla de derechos. La primera constitución política de un país en forma como tal que existe es la de Estados Unidos en 1787, pero allí no se habla todavía de derechos humanos. Es hasta 1791, es decir, 4 años después, que se establece la Carta de Derechos. En Estados Unidos es el país, digamos, pionero en este tipo de cosas, después de los movimientos que ya se habían dado tanto en Inglaterra como en Francia para pues exigir que la forma de gobernar fuera distinta y que la gente en general tuviera derechos. Bueno, la gente, entre comillas, porque recordemos, y lo comentaba la semana pasada,
hasta 1953 en México se consideró a las mujeres ciudadanas. Antes no eran ciudadanas, no podían votar. Entonces, pues imagínense, en 1791 hay una serie en Netflix ahorita que se llama la Ley de Lydia Poet, que es una abogada. Bueno, ella estudia para abogada, pero no la dejan fungir como tal, no la dejan litigar porque es mujer. ¿Cómo se les ocurre que una mujer, si las mujeres no tienen cabeza para eso, las mujeres no pueden hacer el trabajo que hace un hombre y entonces no la dejan? Es muy interesante esta serie porque finalmente va presentando toda la lucha que tuvo que ir presentando ella en Italia, en Turín específicamente, y cómo poco a poco y se fueron adhiriendo otras mujeres, se fueron logrando muchos avances, ¿no? Pero normalmente tiene que ser la sociedad la que vaya exigiendo que esos derechos se vayan creando y que se vayan respetando sobre todo. Fue en Francia en 1789 que se marca el principio de los derechos humanos como los conocemos ahora, en 1789. Una época muy similar entre Estados Unidos y Francia que generan ya una idea más clara de lo que son los derechos humanos. Pero fue cuando fue la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Francesa, exactamente. Sí que fue cuando la sociedad, ya cansada de todo lo que estaba sucediendo con los abusos del poder, se levanta y la famosa toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, que implicó cambios importantísimos que, como dice allí, son vigentes hasta la actualidad en cuanto a derechos humanos. No es algo que se extienda en todo el mundo. En Alemania, por aquellas épocas y todavía posteriores, proclamaron las leyes de Nuremberg que incrementan la discriminación en contra de los no arios. Siempre fue una posición común entre los alemanes el considerarse una raza superior. Cuando Hitler, en principios del siglo XX, pues hace todo el surgimiento del nazismo, pues fue a partir de estas ideas de que los arios son una raza superior y de que cualquier otra raza pues incluso merece ser exterminada, como veían ellos en el caso de los judíos. En Japón, hasta mediados del siglo XX existía esclavitud sexual de las mujeres, las famosas geishas, que pues, se conocen en todo el mundo y que son mujeres que estaban al servicio pues, del hombre en general, pero sobre todo de las autoridades y de la gente pudiente, y que básicamente prestaban un servicio sexual y obligatorio. Y había niñas que desde que nacían las preparaban para ser geishas y para tener una actividad sexual como su actividad principal, ¿no? Sin pagarlos. Sí, por supuesto. No, pues para ellas era un honor el ser geishas. O sea, así estaba estructurada la sociedad. Sí, ¿no? Y es algo, de hecho, hay que decir, que se sigue dando. En muchas poblaciones rurales en México, las mujeres... Como paso de
la profesión más antigua, ¿no?, del mundo. Pero fundamentalmente se trata de que en muchos casos, insisto, todavía las mujeres no tienen la dignidad humana, no se les reconoce. Yo he oído de casos no de principios del siglo pasado, sino de este siglo, en los que la muchacha es intercambiada por un pedacito, por una parcela, por una vaca, por unas gallinas. El valor, la dignidad de la mujer sigue siendo en muchos casos todavía inferior a la del hombre, si no es que nula, ¿no? Al término de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt de Estados Unidos exige establecer 4 derechos fundamentales, que son el de expresión, religión, no vivir en la miseria, o como se le dice ahora, derecho a una vida digna, y el vivir sin miedo. No es posible que una gente pueda crecer, una persona pueda crecer y desarrollarse sin estos 4 derechos básicos: el decir lo que piensa, el creer lo que quiera, no vivir en la miseria, tener una vida digna, y vivir sin miedo. Y estamos hablando hasta 1948, 49, que se empieza ya a mencionar de una manera más insistente, y que comienza a plantearse el deber de los gobiernos de respetar todo esto. En 1945, durante una conferencia celebrada en San Francisco, se crea la ONU. Eran 50 países los que se integraron en aquel entonces en San Francisco, y en 1948 en París se publica finalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, compuesta por 30 artículos que establecen por primera vez los derechos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo de forma universal. Los artículos que se inscriben, de los que consta esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, son divididos en diferentes rubros. Los artículos 1 y 2 abordan los principios fundacionales de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no discriminación. 1945, y todavía vemos en muchos lugares del mundo que sigue habiendo discriminación. Bueno, qué decir de la fraternidad, ya hablábamos en la clase anterior del documento del Papa Francisco, Fratelli Tutti, en el que nos invita a todos a vivir realmente fraternalmente como hermanos, la igualdad y la libertad. Hay muchos lugares donde no hay libertad. Les platicaba la semana pasada de los cafetaleros, de cómo viven explotados. No, pues ahora me enteré de peor, ¿no? Los chocolateros. Los 2 principales productores países de cacao, que hacen las esferas de chocolate, son Costa de Marfil y Guinea, 2 países africanos. A pesar de que el chocolate es nacido en México, es un producto que surgió en México, estos 2 países son los que tienen el 80% de la producción de cacao en el mundo. Y de en estas plantaciones de cacao, la mayoría, si no es que la totalidad, son niños de menores de 15 años, que son los que trabajan en la plantación. Por el tamaño de sus manos se facilita muchísimo más la cosecha. Pero además de que están explotando a niños, ni siquiera les pagan. Entonces, el chocolate que nosotros nos comemos, la marca que ustedes quieran, hay que pensar bien de dónde viene y si están cumpliendo con las normas mínimas de derechos humanos que deberían de existir, primero en cuanto a explotación infantil y segundo en cuanto a trabajo remunerado, ¿no? Y es algo que todavía no podemos ver, y que los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen. Del 3 al 11, los derechos de carácter estrictamente personal.
Es decir, primero, el derecho a la vida. Como les decía, el último tema que vamos a tratar es específicamente sobre el derecho a la vida. Si no nazco, no voy a tener ningún otro derecho. Entonces, el primero es el derecho a la vida. Segundo, la libertad personal. Yo como persona tengo la libertad de actuar, de opinar, de decir. El derecho a la seguridad, a que la autoridad del lugar donde yo vivo me dé los elementos necesarios para que yo pueda estar seguro de que no voy a ser agredido. Bueno, suena así medio raro, pero así es. Prohibición de la tortura y presunción de inocencia. Y todavía está, bueno, en la actualidad todavía se habla de que se sigue manejando la tortura para sacar declaraciones en la policía, en las procuradurías, etc. Y eso es algo que está totalmente reprobado. Y la presunción de inocencia no se diga, ¿no? Pues ya a uno porque lo considere alguien le pueden meter a la cárcel y ya después primero matamos y luego averiguamos, como decía el dicho. Del artículo 12 al 17, derechos del individuo en relación con su comunidad y el entorno. Es decir, el derecho, uno de ellos, el derecho a la privacidad. Todos vivimos en comunidad, yo tengo derecho a mi privacidad, a que no se metan conmigo, con lo que yo pienso, con lo que yo hago, y a tener una vida privada. De libre circulación, yo tengo el derecho a ir y venir por donde yo quiera, sin ser molestado ni ser interrumpido en mi trayecto. Debo tener la posibilidad de circular libremente por cualquier parte que yo lo desee. La nacionalidad, aunque parezca increíble, hay personas en el mundo actualmente que no tienen nacionalidad. Hablábamos del caso Nicaragua. Pues en Nicaragua se dio el caso de muchos opositores al gobierno y periodistas que fueron expulsados de Nicaragua y se les retiró su nacionalidad. Entonces, en teoría son gente sin nacionalidad. No se puede, o sea, ellos son nicaragüenses y lo tienen que seguir siendo. El matrimonio y la propiedad. ¿Sí? Tengo derecho a casarme, a formar una familia y a tener una propiedad. Hay gobiernos en el mundo, sabemos que son socialistas, China, por ejemplo, en la que no hay la propiedad. Bueno, sí ya hay la propiedad privada de empresas, pero por parte de los grandes dirigentes del buró chino, ¿no? del Partido Comunista Chino. Artículos del 18 al 21, libertades políticas y de pensamiento. La libertad de conciencia, el que yo pueda definir por mí mismo qué es lo adecuado y qué es lo que no. Escuchaba hace rato en la tarde de una ley que exige o establece que una niña menor de 12 años que es violada puede acudir ante un hospital, ante un médico para que se le haga un aborto sin necesidad del consentimiento de los papás y que el médico está obligado a hacerlo. Sin embargo, afortunadamente, lo poquito que se alcanza a rescatar es que sí existe la libertad de conciencia, la objeción de conciencia se le llama, en que el médico se puede negar a hacer un aborto si no va de acuerdo con su ideología, con su conciencia, con su forma de ver las cosas, ¿no? Hay cosas muy terribles, muy complicadas todavía en la ley, pero desafortunadamente muy divididas las opiniones en la sociedad. La libertad de conciencia, la religión, cada quien puede tener la religión que guste, la opinión que desee y expresarla abiertamente, tanto en la cuestión religiosa como en la cuestión política o social. Tenemos el derecho a reunirnos pacíficamente y a participar en política como ciudadanos.
todos los seres humanos tenemos esos derechos. Los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la seguridad social, que cada vez es más complicado, al trabajo con un salario justo, al descanso, a la educación y a la salud. Son derechos establecidos internacionalmente por la Carta de los Derechos Humanos, la Carta Mundial establecida y que debe de ser seguida y cumplida por todos los países miembros. Y los últimos artículos del 28 al 30, condiciones, deberes y límites necesarios para que estos derechos se puedan ejercer plenamente. Es decir, ya establecen todos aquellos elementos que cada país debe implementar para garantizar que estos derechos se cumplan. Desafortunadamente, la Organización de las Naciones Unidas y la Carta Universal de los Derechos Humanos pues son una llamada a misa, ¿no? Porque finalmente los que quieren le hacen caso y los que no, y no pasa nada. Está ahí ya el concepto, está la idea de la defensa de los derechos humanos, pero en muchos países, lamentablemente y sin ninguna consecuencia, se violan totalmente los derechos humanos. En suma, la Carta Internacional de Derechos Humanos es el conjunto de documentos jurídicos y declaraciones de las Naciones Unidas que constituye la base fundamental del derecho internacional humanitario. Sí hay tribunales internacionales que defienden estos derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace una labor importante en el caso de América y que han llegado a manejar o a resolver casos muy complicados y que en muchos casos no fueron resueltos en México. Se han presentado diversos casos y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelve a favor de los demandantes. Bueno, pues afortunadamente existen estos tribunales internacionales, pero desafortunadamente existen todavía muchos países en el mundo que no cumplen con lo que deberían de cumplir en materia de derechos humanos. Si les parece, descansamos unos minutitos y continuamos en 10 minutos, ¿no? En 5, en 5. En 10 se van. Sí, adelante. Gracias, Rodrigo. Muy bien. Pues resulta que por este de la casa. Sí, no, de hecho, gran parte de esto no es lo que está. Sí, claro. De acuerdo. Ahorita nada más te digo qué somos los que vamos a ir. Finalmente sí, nada más fue eso. No sabemos todavía. Ah, pues yo le iba a preguntar. Si quieren. Porque bueno,
Sí, porque la oración sería muy importante. Nada más sí, coméntale que pues sí está limitado. Sí, sí, sí. Sí, porque imagínate joven. Sí, siempre. No, yo digo. Sí, sí, que eso puede ser. Sí, no te preocupes, yo lo manejo. Sí, Gracias. gracias a ti. No sabemos qué pasó con él. Nada, sabemos que ya no va a estar en esta parroquia, ya no está en esta ayer por parte del movimiento y sí lo pusieron, sí dice que ya deja de ser parroquia y va a llegar el otro. No dijeron nada. ¿Quién? No, pues no sabemos, yo creo que no. Es cosa de. Ahora sí que, bueno, se le tiene que presentar como aquí. Tenemos esto y esto. Y ya él dirá si quiere continuar. ¿Cómo? ¿Estaban haciendo entrada por salida? No, habíamos hecho puros de estos. Bueno, creo que hicieron uno ahí, sí, pero realmente yo creo que no, porque hay mucha, más ahí, pero hay mucho movimiento. Es como aquí que dijeras, vamos a estar aquí, está la mesa, está la distracción, no sé qué. Siempre se necesita esa espacio. Entonces, pues, ya se lo dije, porque él decía, pues yo todo lo hago por aquí. Aquí les celebro, me doy todo lo que quiero. Ya está. Y ya ve que no, entonces, pues ahora se dio cuenta de eso y ya se dio venir. En esta ocasión, esta zona la siempre respondida. Ya desde hace mucho tiempo está funcionando bien. Es una buena zona. Ya desde antes ya habían entrado otras personas, entonces ya traíamos desde que estaba el padre Gabriel, después del padre Güences también, o sea, con ellos ya habíamos trabajado, con ellos era fácil, pero luego llegó otro que no los hizo, no los hizo, cuando se quitó de papel, se les quitó de decir, Así no se podría hacer. hasta que ya era con sí, una vez la preguntaban a una porque entonces, pero ya casi se iba, ya lo cambiaron otro día. Entonces, en ese momento pues me reconocí que estaba haciendo muchas cosas. Espero que a donde haya una desafío. ¿Listo? ¿Continuamos?
Pero aquí lo importante es que la Carta Universal de los Derechos Humanos no es el único texto, sino la unión de 3 instrumentos principales y sus protocolos facultativos. Es decir, son leyes diferentes y cada una tiene su forma de aplicación en los diferentes conceptos, en los diferentes derechos que se manejan. Una es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que ya hablamos y que, como ya vimos, tiene 30 puntos esenciales, que son los que se mencionan. Otro es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que protege, en primera instancia, el derecho a la vida y otros derechos individuales. Yo lo repito y lo insistiré siempre: si no tenemos el derecho a la vida, todos los demás derechos salen sobrados. Si a un niño no se le permite nacer, pues no se está cumpliendo en lo absoluto con lo que se busca en los derechos humanos. Y el tercero es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está enfocado a los derechos colectivos, precisamente en todo lo relacionado con la economía, con lo social y con lo cultural. Son, digamos que, los 3 documentos principales que a nivel mundial se manejan y se consideran para todo lo relativo a los derechos humanos en el mundo. Señor Gabriel, Sí. ¿dónde están las oficinas en qué países están las oficinas? Los de la ONU están en Nueva York, en Estados Unidos. De todos estos derechos que acaban de Digamos que son los 3 organismos que constituyen los derechos humanos. Y sí, están fundamentalmente en Nueva York. Creo que también hay en Suiza, hay unas oficinas. La verdad desconozco la ubicación precisa, pero las de la ONU y donde estaría lo relativo a la Organización de los Derechos Humanos en el mundo es allí. Como les decía, también hay las Cortes de Derechos Humanos. En el caso de América está en Costa Rica, que es donde se llevan a cabo todos estos juicios de derechos humanos que presentan los países de todo el continente. Discernimos como discípulos misioneros. ¿Alguien trae su Biblia? ¿Viene por acá? Pero a veces lo traen en el celular. No, aquí está ya. Entonces vamos a leer la palabra de Dios de San Mateo, capítulo 7, versículos 21 a 29. Esta lectura que se va a hacer en este momento corresponde a la parte final de las bienaventuranzas. Entonces, si alguien lo tiene ya. Tuve hambre y me dieron Pues párate, ¿La leo? 7, 21, 29, ¿verdad? Sí. La casa edificada sobre la roca. Dice: no es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. En el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre arrojamos los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo les diré entonces: no lo reconozco. Aléjense de mí todos los malhechores. El que escucha mis palabras y las practica es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia a torrentes, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca.
En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica es como el que no piensa y construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos contra la casa y ésta se derrumbó con gran estrépito. Cuando Jesús terminó estos discursos, lo que más había impresionado a la gente era su modo de enseñar, porque hablaba con autoridad y no como los maestros de la ley que tenían ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Lo primero, ¿qué nos dice Jesús sobre lo que hemos de hacer para que nuestra vida vaya bien y no acabe en un desastre y en el hundimiento de nuestra persona? Hacer la voluntad del Señor Jesús. Ajá. ¿Cómo? La roca fue construirnos en Jesús, en la roca fue. Ujú. Ajá. ¿Alguien más? Exacto. También cumplir libertad. Finalmente, como lo mencionan, que toda nuestra vida tenga como base, como cimiento, la roca que es Jesucristo. Si efectivamente conocemos primero la palabra de Dios y conocemos los evangelios, sabremos entonces cuál es ese cimiento, cuál es esa roca, cuáles son las actitudes, las acciones que debemos de nosotros tomar en nuestra vida para poder tener una vida que no sea un desastre y que no nos hundamos como personas. Hablábamos hace un momento acerca de los indigentes, de la dignidad humana, de cómo tratamos a unos y a otros. Si verdaderamente todos tuviéramos construida sobre esta roca nuestra casa, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir y de actuar, el trato, la forma de ver a los demás sería muy distinto, porque efectivamente estamos nosotros construidos sobre esa roca fuerte que es la que nos da toda la fortaleza. ¿A qué se refiere con no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? ¿Vale? El que vive, no el que diga Señor, Señor, sino el que en su vida, pues, es lo que Dios quiere, que se haga su voluntad, que lo tengamos a Él en el centro de la vida. Muy bien, gracias hermana. ¿Sí? Bueno, más adelantito dice ahí, no será porque no hacen lo que yo les digo. Ajá. Entonces, Que necesitamos poner en práctica las enseñanzas. no solo de palabras, ¿no? Es una invitación a la acción, Exacto. no nada más. Si no, voy a estar diciendo, es como el que dice, Señor, pues que me haga rico, pero pues ni el boleto de la lotería compra, pues como carajo. Aquí sentado quiero Tenemos ser- que decir y actuar, si no, pues ahí nos quedamos. Ajá. Sí, hay Es como decir, yo creo que cosas ¿cómo se le dice a algo en la movilidad de haber sido parte de Dios? Pero sí, eso lo vio para poder componer su canción. En ese tiempo,
Digamos que de alguna manera lo podríamos resumir con el dicho mexicano: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, efectivamente Dios nos pide conocerlo, conocer su palabra, leer sus evangelios, la vida de Jesucristo. Nos pide actuar, no solo el Señor, no solo el pedir, no solo el alabar, sino también el actuar, el realizar todas las acciones, el vivir como Él quiere que vivamos. Como Él quiere que vivamos, como lo enseñó. Exacto, sí. De hecho, para eso vino, ¿no? Para darnos ya la forma definitiva, ¿sí? Y pues es lo que Él quiere de nosotros, no solamente el rezo, sino también nuestras obras. ¿Qué necesitamos hacer para entrar en el reino de Dios? Cumplir sus mandamientos. ¿Cómo? Hacer su voluntad, que finalmente también implica cumplir sus mandamientos. Y que, como nuestro Señor nos lo dice, con que cumplamos 2 mandamientos, ya estamos del otro lado. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si efectivamente todos cumpliéramos nada más esos 2 mandamientos, sí, pues la vida sería totalmente distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento estaría enfocado en Dios, en lo que Jesucristo vino a enseñarnos y a vivir esa fraternidad que Jesús vino a mostrarnos, que quiere que vivamos. Con eso no necesitamos más, y con eso efectivamente tendremos todo lo necesario para entrar al reino de Dios, sin escalas, sin interrupciones, sin nada. Pero difícil es, ¿no? No es tan sencillo. ¿Cómo construimos nuestra casa sobre roca? De alguna manera ya lo dijeron. Pues haciendo lo que Dios nos pide para que nuestra casa esté basada en todo lo que Dios nos dice que hiciéramos, y los que lo cumplimos, pues eso estamos construyendo sobre roca. ¿Quiénes son los que construyen sobre arena? Los que no cumplen la voluntad de Dios en la voluntad. Ajá. ¿Quién más? Perdón. Los que construyen en la arena. Pero ¿a qué se refiere con construir en la arena? Pues son los que dudan y que llegan a una prueba y ya no quieren creer en Dios. O en otras ideas que nada tienen que ver con Dios, ¿no? Como lo decíamos al principio, confiar en nuestras propias fuerzas. Si yo hago nada más lo que yo pienso, lo que yo digo, no me fijo en lo que Dios me está pidiendo, estoy construyendo sobre arena. Porque los hombres somos tan débiles, tan veletas, que pues igual pienso hoy de una manera y al día siguiente pienso de otra, y si llega alguien y me habla bonito al oído ya pienso de una manera diferente. No estoy teniendo verdaderamente esa roca que me vaya a sostener al momento de la prueba. Si yo efectivamente conozco, escucho y practico lo que Jesucristo me dice, voy a tener la seguridad de que mi vida podrá llegar al reino de Dios. Mi alma estará totalmente disfrutando de la presencia de Dios. Edificar sobre roca, ya lo hemos comentado, es escuchar atentamente las palabras de Jesús y ponerlas en práctica, apoyados en ese programa de vida que nos ofrece en las bienaventuranzas. Como les decía,
texto que se leyó ahorita de la Biblia es el último pedacito de las bienaventuranzas, cuando Él se dirige a todos la gente congregada y bienaventurados, los pobres de espíritu, porque de ellos, todo este discurso, toda esta enseñanza que conocemos como las bienaventuranzas, es una forma de sintetizar el mensaje que Jesucristo viene a darnos, enfocando nuestras fuerzas y proyectos en promover, construir la paz y la justicia, promover y cuidar la dignidad humana, sabiendo que su plenitud la viviremos después de nuestra muerte. Eso es algo que en muchas ocasiones los católicos, los cristianos, perdemos de vista. Queremos vivir el reino de Dios aquí, pero no con las reglas del reino de Dios, sino con las reglas de acá. Y perdemos de vista que lo que nosotros sembremos en esta vida es lo que nos va a llevar a disfrutar de la vida eterna. Y a veces nos olvidamos y queremos pues, disfrutar más de los placeres materiales, de todos los bienes que esta vida nos ofrece, y nos olvidamos de la promesa que tenemos de algo mucho mejor, ¿no? Afortunadamente nos ofrece los instrumentos necesarios para poder ir recuperando terreno con nuestros errores, y estos instrumentos que nos ofrece la Iglesia son los sacramentos, ¿sí? A través de la confesión, de la comunión, podemos ir regresando al carril cada vez que nos salgamos, y como decía, enfocando nuestras fuerzas y proyectos en promover y construir la paz y la justicia, promover y cuidar la dignidad humana, sabiendo que su plenitud la viviremos después de nuestra muerte. Entonces, tener siempre presente la palabra de Dios, tener siempre presente los evangelios y este hecho de que lo que vivamos en esta vida es lo que nos llevará sin duda al reino de Dios. ¿Qué es lo que nos dicen los obispos en el proyecto global del pastoral, el PGP? Los obispos de esta amada iglesia queremos quitarnos las sandalias al igual que Moisés. ¿A qué se refiere con esto de quitarnos las sandalias al igual que Moisés? Está uno pisando tierra sagrada. Ajá. Frente a la zarza ardiente, ¿no? Sí, y que Dios le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. Entonces, los obispos de esta amada iglesia queremos quitarnos las sandalias al igual que Moisés y despojarnos de toda pretensión de orgullo y de soberbia para acercarnos a este lugar sagrado de la realidad con humildad, ofreciendo la verdad de Jesucristo para que pueda resplandecer y restaurar la verdad y la vida digna que Dios quiere para sus hijos. La labor fundamental de los obispos es eso, llevar son nuestros pastores, y llevar la voz de Jesucristo, la vida de Jesucristo, para que todos podamos salvarnos y tener una vida digna que Dios quiere para todos sus hijos. Si la iglesia ignora esta voz de la realidad, ignora la misma voz de Dios que le pide, como a Moisés, que en su nombre libere al pueblo de la esclavitud. Así como los obispos hablan de actuar con humildad frente a Dios, frente a la zarza ardiendo, también hablan de ese mandato que Dios les ha dado para conducir a su pueblo hasta la tierra prometida, que es el reino de Dios. Los obispos tienen esa gran labor y pues nosotros seguir con lo que ellos nos vayan indicando, conscientes de que están ellos actuando en nombre de Jesucristo.
El señor obispo don Fidencio, ¿qué nos dice? La Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Las crisis y las pandemias de ayer, de hoy y de siempre, además de causar profundas heridas y sufrimientos, han sido también grandes oportunidades para redescubrir principios, valores, signos y otras cosas que jamás debimos haber olvidado. Esto, evidentemente, es un fragmento de la primera carta carta pastoral del señor obispo, que, recordemos, fue escrita en torno a lo que estábamos viviendo en la pandemia de COVID-19, en el año 2020-2021, y que, bueno, nos invita a considerar todos estos acontecimientos contrarios al deseo general, que los vivamos como una oportunidad para ir creando nuevas acciones, nuevas actitudes, nuevas formas de ver la vida. Ahora lo tenemos más claro, vivimos en la misma casa y viajamos en la misma barca. Hemos tomado conciencia del llamado que Dios nos hace a mundializar la fraternidad. Utiliza este término que es precisamente surgido de Fratelli Tutti, del Papa Francisco, ¿sí? En cuanto a mundializar la fraternidad, en cuanto a no quedarnos con que mis hermanos son los que tengo cerca, o los que están en mi comunidad, o los que están próximos a mí, sino mundializar, que entendamos esta fraternidad como una búsqueda de toda la población del mundo. La civilización del amor y la globalización de la solidaridad. La civilización del amor, que es un concepto más bien de Juan Pablo II. En este sentido, hablamos de la Iglesia siempre desafiada y siempre desafiante. En la vida de los seres humanos siempre tenemos muchos desafíos, siempre vivimos cosas que nos retan, que nos hacen, pues, a veces caer, pero a veces también levantarnos. Entonces debemos asumir toda esta lo que nos ofrece la vida en cuanto a los desafíos para poder salir adelante, sobre todo en lo que se refiere a la relación con nuestros hermanos. ¿Qué es lo que se propone como discípulos misioneros ante la realidad actual y los grandes desafíos en materia de derechos humanos? ¿Cómo puede ser la Iglesia esa luz en estos temas para el mundo? En temas en cuanto a los desafíos, lo que estamos viviendo, las guerras, la situación de muerte, los asesinatos, los abortos, la violencia, todos estos temas. ¿Cómo puede la Iglesia ser luz para el mundo en todos estos temas? ¿Qué necesita hacer la Iglesia? La Iglesia entendida como todos los que la conformamos. Frecuentemente, bueno, constantemente, los pontífices, los papas, generan documentos y catequesis acerca de lo que se está viendo en el mundo. Visiones distintas, pero que nos llevan hacia el mismo fin. El Papa León, el año que lleva de su pontificado, bueno, pues ya ha emitido 2 encíclicas. Una de ellas
elaborada fundamentalmente por el Papa Francisco y que él concluye y publica, y luego la última que él ya publicó, que es Humanitas. Bueno, ¿cómo? Magnífica Humanitas, gracias. Y todas ellas siempre nos llevan al mensaje de nuestro Señor, a lo que vino a decirnos. Lo único que hacen los papas y los obispos en su caso es tomar la realidad del mundo en el que estamos viviendo y presentarnos cuál es la posición que debemos nosotros asumir ante toda esa problemática. Magnífica Humanitas se refiere a toda la cuestión tecnológica, fundamentalmente a la inteligencia artificial, que es, digamos, que en este momento incertidumbre está generando en el mundo, y no sabemos a dónde va a llegar. Cada vez la inteligencia artificial va entrando en más y en más temas, al grado de que se habla de que un abogado ya puede ser sustituido por la inteligencia artificial, porque tiene todos los elementos y todo el conocimiento de la historia de la humanidad y del derecho para poder presentar un elemento legal. Que lo mismo sucede o va a suceder con la psicología, que lo mismo va a suceder en muchos casos con la medicina, en fin, que la inteligencia artificial va creciendo y va desarrollándose de una manera tan acelerada que no podemos en este momento imaginarnos hasta dónde va a llegar. Hay un analista que sale en el noticiario de Joaquín López Dóriga, José Antonio Lozano, es director de la Universidad Panamericana y hace sus comentarios todos los martes y los viernes, y hoy en la tarde precisamente habló sobre este asunto y comenta él un trabajo que jamás va a poder desarrollar la inteligencia humana es el cuidado de los demás. Las enfermeras, los cuidadores, gente que se dedique a cuidar por el bien de los demás, ya sea como una profesión o como una situación. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ya que vivir la situación de la mamá, del papá, del hermano, que tenemos que cuidarlo y estar allí? Eso nunca lo va a poder hacer la inteligencia artificial. Por más que piense la inteligencia artificial y diga qué es lo que hay que hacer, pues, el contacto, el tacto, la caricia, la palabra de aliento, no lo podrá hacer nunca. Y precisamente el fundamento de esto es la dignidad humana. El que una inteligencia artificial, una computadora, un robot, nunca podrá tener el sentimiento humano a partir de que nazca del alma, del corazón. Tendrá mucho conocimiento de las formas de reaccionar y lo que puede suceder, pero el poder entregarse a un hermano, a un ser humano y darle ese amor, ese cariño, ese respaldo que necesita la persona, nunca lo va a poder hacer. La inteligencia artificial, ¿qué es inteligencia? No es sentimiento artificial. Y para vivir esto necesitamos el sentimiento, necesitamos algo que solamente viene del alma y que el alma recibe de Dios. Y la inteligencia artificial nunca va a poder tener eso. ¿Qué consideras importante incluir en la pastoral? Hablando de todo esto que se refiere a la dignidad humana. ¿Creen que está incluido dentro de todo el trabajo pastoral que se hace en una parroquia? ¿O creen que podría haber alguna otra cosa que pudiera agregarse al trabajo
se realiza en la iglesia. Creo que la iglesia cada vez pretende abarcar más y más áreas del ser humano, pues, para tratar de incluir a todos, pero pues no es tan fácil eso, ¿no? Llegó un momento con el obispo anterior, San Faustino, que ya había tantas pastorales que pues ya no había cómo cubrirlas tampoco, ¿no? Porque ya fue tan específico que eran necesarias, pero desgraciadamente no hay trabajadores, no hay quien la atienda, quien vaya hacia allá. Y desgraciadamente pues, se descuidan muchas cosas, ¿no? Tan solo con las pastorales que tenemos no se alcanza a abarcar a la totalidad de las personas. Vemos cómo en muchos casos aquí en nuestro barrio no se alcanza a cubrir, por ejemplo, a todos los enfermos, a todos los ancianitos, o sea, las personas que son marginadas, que están viviendo situaciones especiales de discriminación. Decían en alguna ocasión, ¿y qué hacemos con las muchachas que las están explotando, no? Si me ven platicando, tratando tal vez de evangelizar o llevar un mensaje, me va a decir, ¿con qué? ¿Cuánto cobra? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué investigaste? Ya estás negociando. Ya estoy haciendo negocio, ¿no? Entonces, creo que la iglesia se preocupa, pues la jerarquía se preocupa porque se abarca la totalidad, pero es muy difícil abarcarlo, ¿no? Incluso ahora, pues ya con con don Fidencio, pues se quitaron muchas de las pastorales para dejarlas básicas, ¿verdad? Claro, se sigue atendiendo algunas, pero ya no como estaba en aquella ocasión. Sí, que ahora se denominan prioridades, ¿no? Uh-huh. Y que, pues sí, a través de esas prioridades se puede llegar a todas las comisiones o todas las pastorales que se enumeraban antes, ¿no? La penitenciaria y la de migrantes, me parece que había muchísimas, ¿no? Sí. Aquí lo importante es que dentro de los programas, dentro de las actividades pastorales que se desarrollen en cada parroquia, en cada decanato, en cada diócesis, en cada episcopado, que se pueda incluir la realidad que se vive en cada lugar. No es lo mismo el problema de migración, por ejemplo, que se vive aquí y que se vive en Chiapas. Son realidades diferentes. Entonces es importante que cada iglesia particular vaya desarrollando sus propias actividades o que vaya integrando elementos importantes dentro de su pastoral. Tener un análisis correcto, adecuado y completo de qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que se necesita y dónde nos encontramos. En esta parroquia, ¿cómo crees que el anuncio de la dignidad humana le podría dar un nuevo impulso a la pastoral? El anuncio de la dignidad humana. Bueno, yo creo que si tan solo los que estamos ahorita aquí, ¿verdad?, formamos parte de somos agentes de pastoral, con las palabras. Si realmente trabajáramos pensando, iluminados por el Evangelio, que tenemos que llevar este mensaje que reconoce y dignifica a cada persona como hijo de Dios, pues haríamos un trabajo mejor, ¿no? Y haríamos que la persona, en la condición que se encuentre, en la situación que esté, pues se reconozca como eso, ¿verdad? Como un hijo de Dios, como alguien digno de vivir la vida
porque Dios se la ha dado. Tuvo tal vez circunstancias diferentes y desfavorables que a las que nosotros vivimos, pero al final de cuentas, pues si nosotros empezamos por no discriminar a las personas e invitarlas, ¿verdad?, que participen. A alguien en la comunidad que yo estaba decía que le preguntaba a un drogadicto, ¿y a poco así me va a aceptar Dios? Estoy todo tatuado, estoy con cicatrices y todo. Con mayor razón te va a aceptar Dios, ¿verdad? Porque a esos fue a los que vino precisamente Jesús a darles este anuncio del Evangelio. Creo yo que así es como lo podríamos hacer. Como ¿cómo se llama el que saludamos, José? Ahorita antes de entrar. Se me fue su nombre. Lupe, el de aquí enfrente. Que es tiene mucho que ver también con la peregrinación a los lagos y todo eso. Entonces tuve mucha relación con él. Dice, pero yo no puedo entrar. Bueno, dicen el ramo. El ramo. No, yo tratando de acordarme de su nombre. Dice, pero yo no puedo entrar a la iglesia. ¿Con quién te peleaste? No, pues yo soy como el diablo. Hasta el diablo está invitado a pasar en la iglesia, ¿no? Ciertamente. Y con ese fundamento, ¿no?, que tú bien dices, Dios vino a curar a los enfermos, Jesús vino a curar a los enfermos, no a los sanos, ¿no? Y con eso creo que queda totalmente dicho todo. Y bueno, pues hasta aquí el tema. También, como no tenía otra oración, ahora sí lo pongo para que lo digamos todos en voz alta, el Salmo 126, el esfuerzo humano es inútil sin Dios. Entonces, si gustan, para concluir, ahora sí la decimos todos en voz alta. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veréis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios da a sus amigos mientras duermen. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. La herencia que da el Señor son los hijos. Su salario el fruto del vientre, son saetas en manos del guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas trabajaba, no quedará derrotado cuando mendigue con su adversario en las velas. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos una vez más en tu nombre para aprender y caminar juntos hacia ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dulce Madre, muchas gracias, nos vemos entonces todavía el próximo martes. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias a todos, a todas. Entonces ya, fíjate que sí, pues es que todas las cosas. Sí, se veía tan decente y todo. Sí. Grabó, pues Ya ya le popular. Para conocer qué pasó. Ahora me gusta. No, yo
No, pero el viernes. Sí, pero para. ¿A qué venimos allá si no? La cambié.